Y pues vamos a empezar con el estudio del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante para nuestra vida como cristianos, definitivamente. Tiene evidencias y de verdad que consecuencias eternas, altamente eternas, o sea, eternas, ¿no? Si bien es la redención, ¿verdad? El evangelio, pero hay un punto, nuestra fe, hermanos, y esto es a manera de introducción, yo quiero mencionar, nuestra fe es razonable, ¿sí? Nuestra fe no es irracional. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe se puede razonar con nuestro intelecto. Nuestra fe no es irracional. Hoy en día existe algo que se llama posmodernismo en la cultura actual y es algo de, en pocas palabras, ¿no? Hay que respetar y es una mezcolanza de muchísimas ideologías, ¿no? El humanismo, el progresismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el posmodernismo, ¿qué es lo que menciona? Dice que no hay una verdad absoluta, en pocas palabras, ¿no? Y eso choca con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos y creemos que existe una verdad absoluta, porque sí la hay a lo largo de la historia y se puede rastrear fácilmente. Es solamente ir directo a las Sagradas Escrituras y no nada más a la Biblia, sino a los libros históricos de manera externa y poder rastrear nuestra fe. Nuestra fe es razonable, la redención es razonable. Jesús vino al mundo e hizo la obra y es razonable lo que creemos, no es irracional. ¿Qué es esto? Esto es muy importante para nosotros porque muchas personas dicen, ay, es que tú me dices que crea en Dios, pero que deje mi razonamiento a un lado. No, eso no es fe. Fe no significa no pensar, eso no es fe. Fe significa razonar. Fe significa yo creo y yo razono. ¿A poco? ¿A poco no? Miren, todos nosotros tenemos que razonar para poder actuar, ¿sí o no? Tenemos que razonar lo que hacemos, todo lo que hacemos nosotros lo razonamos, ¿sí o no? ¿Por qué la fe no tiene que ser así? ¿Por qué lo que creemos no tiene que ser así? ¿Por qué? Porque es más sencillo no hacer preguntas, no hacer cuestionamientos, ¿sí? Es más sencillo, porque pues es más fácil para mí como pastor que no tengas preguntas para que no me evalúes de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Y hoy en día nos enfrentamos a una cultura cada vez más y más y más y más complicada. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que tiene la razón. ¿Sí o no? Y hermanos, la razón es absoluta, sí, bíblicamente hablando. Nosotros tenemos la razón, tenemos la verdad. La verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras, fuera de la Biblia y dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque la historia de este libro, la historia de nuestra fe, se puede rastrear históricamente. Ninguna fe, ojo, ninguna fe se puede rastrear históricamente como la nuestra. La nuestra coincide con hechos, con acontecimientos, con arqueología, con historia, con normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna fe tiene ese razonamiento como la nuestra. Y quiero empezar de esta manera, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo el Evangelio se razona y cómo Dios ha estructurado una serie de historias a lo largo de toda la historia, valga mi redundancia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos razonar y comprender lo que nosotros creemos. ¿Cómo hemos llegado hasta donde estamos ahorita? Y eso es muy importante, esa pregunta. ¿Por qué yo creo lo que me dice el pastor? Porque es bíblico. Si yo te dijera algo que no fuera bíblico, no me lo creas. Es más, yo siempre he dicho esto. Si yo te estoy hablando algo que no viene en la Biblia, no lo creas. Pero si viene en la Biblia lo que te estoy mencionando, créelo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues porque es la palabra de Dios. Ahora, hoy vamos a ver un tema que es muy importante y es el pacto davídico. ¿Por qué empiezo de esta manera? Porque nuestra fe es razonable, número uno. Porque nosotros tenemos la iniciativa para poder razonar, número dos. Y número tres, hermanos, tenemos que comprender que la Biblia no es una serie de historias desconectadas. ¿La Biblia cuántos libros tiene? ¿Tú sabes? 66 libros. Ok.
¿Todos los libros son diferentes? Sí. ¿Tienen diferentes autores? La mayoría. Todos tienen diferentes autores, ¿sí o no? Ahora, ojo, algunos escribieron 2 libros, algunos escribieron 5, algunos 3, algunos 13, pero todos son diferentes. Los libros que vienen en la Biblia son diferentes autores, fueron escritos por diferentes personas en diferentes fechas. Pregunta, ¿hablan todos de lo mismo? ¿Mande? No, pero sí. Te voy a decir algo, sí, todos hablan de lo mismo. La Biblia tiene algo que los libros, miren, la Biblia, lo vuelvo a mencionar, no es una serie de historias desconectadas. Es una serie de historias que fue escrito a lo largo de diferentes tiempos, de diferentes fechas, pero todas tienen una conexión. Todas se conectan a lo largo de la historia. ¿En qué se conectan? La Biblia habla de un solo tema, y así partimos el tema del día de hoy. Uno solo. ¿Tú sabes cuál es ese tema? ¿Tú sabías que la Biblia habla de un solo tema? Un solo tema, ese es el centro. Miren, el centro de la Biblia no eres tú, ni soy yo. Porque luego nosotros leemos la Biblia, ay Señor, dame consejo. ¿Has escuchado eso, no? Y luego, y no encuentras nada. Y yo me acuerdo una vez hace años un hermano que me decía, hermano, es que yo estoy buscando empleo y ya le pregunté a Dios. Y empezamos a usar a Dios como si fuera un amuleto. La Biblia como si fuera un amuleto. Señor, dime qué es lo que quieres de mí. Y abrimos la Biblia y al dedazo, donde caiga nuestro dedo, mira, esto es lo que me quiere hablar Dios. Y lo tomamos todo para nosotros. No, espérame, no es así. La Biblia no se lee así. Porque la Biblia habla de un solo tema. Y va dirigido a ese solo tema, mis hermanos. Y te digo cuál es. La Biblia habla del desarrollo del plan de redención para su pueblo. ¿Qué significa esto? Lo voy a hablar en palabras más sencillas. La Biblia habla toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el plan completo que se ha ido de progreso en progreso a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, marcando un solo punto, el plan de salvación de su pueblo. Miren, empezamos con Génesis y no me vas a dejar mentir. Génesis, Dios crea todo, ¿te acuerdas? ¿Has leído el relato del Génesis? Génesis, Dios crea todo. Número 1. Número 2, fíjate, Dios crea todo. Número 2, ocurre lo siguiente, caen en pecado. ¿Quién? ¿Quién cae en pecado? Adán y Eva. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sabemos el relato? Checa. De ahí en adelante se empieza a tornar una serie de historias y se empieza a tornar todo bien complejo. ¿De qué crees que se trata? De la salvación. Porque todo empieza a mostrarse con el punto central de la redención, la salvación del ser humano. Y todo el libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de la salvación de Dios para con los suyos, mis hermanos. De eso habla. De eso habla. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. ¿De qué? De la ira de Dios, del pecado, ¿sí o no? De eso, del juicio eterno, ¿sí o no? De eso se trata. De eso se trata. Si nosotros leemos la Biblia sin ese tema en nuestra mente, no lo vamos a entender. ¿Te ha pasado que lees tu Biblia y no la entiendes? No, es que no comprendo nada de lo que... ¿Por qué? Porque lo lees sin tener el concepto correcto de lo que habla. No sé si me explico. Y eso es muy importante para nosotros. El día de hoy vamos a hablar de este tema, pero es algo muy interesante y muy importante. Y vamos a hablar de un tema que a lo largo de los siglos se viene mostrando desde Génesis hasta el Apocalipsis. Bueno, ya en Apocalipsis ya no, en el Nuevo Testamento ya no, porque ya entramos dentro de un nuevo pacto. Y vamos a hablar acerca de los pactos. ¿Has escuchado hablar que Dios es un Dios de pactos? Pero ojo, no estoy hablando de esos pactos que uno hace. Yo voy a hacer un pacto con el Señor, te voy a dar 1,000 para que me des 10,000. No es un pacto. Eso es una conveniencia, eso es una conveniencia egoísta de tu corazón. ¿Sí? ¿Me explico? Eso no es un pacto. Yo estoy hablando de los pactos que hace Dios con el hombre. Dios ha hecho varios pactos. A lo largo de los siglos Dios hizo varios pactos, muchos. De todo esto, mis hermanos, hoy vamos a hablar.
porque cada uno de esos pactos apunta a uno solo, a uno. Todos los pactos apuntan ¿a qué? ¿A qué? Uno solo. Y hoy sí voy a requerir que me pongan bastante atención. ¿Por qué? Porque, híjole, yo le decía a mi esposa, le digo, es un tema complicado. Yo lo entiendo, pero es complicado de explicar de manera sencilla, de manera, vaya, que lo podamos comprender. ¿Sí me explico? O sea, que sea sencillo de explicar, es complejo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos, pero no lo confundamos con nuestros pactos egoístas. No, todos los pactos apuntan a la redención. Redención significa salvación. ¿Sí queda claro esto? Y hoy vamos a iniciar este tema. ¿Les parece si nos sumergimos en las Escrituras y abrimos nuestra Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 7? Y veamos por favor lo que menciona el libro de Samuel. La narrativa o el texto, aunque son 29 versículos, está muy sencilla, muy sencilla, porque habla de, es David con Natán, el profeta, y luego Dios le habla a David a través de Natán y establece este pacto, ¿no?, davídico, que así se le denomina. Quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel capítulo 7, por favor, y dice lo siguiente en el versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en, ¿qué dice? Su casa. El rey está hablando de David, ¿sí? De David. Y dice, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Dice en el verso 6, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Verso 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Verso 12. Esto es bien interesante porque del versículo 12 al verso 16 marca el pacto de David, de Dios con David. Checa lo que dice el pacto. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno ¿de qué? De tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Fíjate el verso 16, esto es bien interesante. Y será firmada tu casa y tu reino, ¿para qué? Siempre, delante de tu rostro. ¿Y tu trono será qué? ¿Estable qué? Estable eternamente. A ver, ¿el trono de David fue estable eternamente? ¿Qué está hablando? ¿Te fijas? Esto es bien interesante. Vamos al versículo 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David.
Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas ha hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Verso 27, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo. ¿Qué dice? Para siempre. Esto es bien interesante, hermanos, y esto es a manera de introducción. El sermón el esquema de mi sermón son 2 puntos. Es el pacto de Dios con David, del versículo 1 al 17, y el punto 2 es la oración de agradecimiento de David, del 18 al 29. Hoy estaremos viendo solo el primer punto de mi sermón. El segundo está ligado al primero. ¿Por qué? Porque nada más con el puro pacto que Dios establece con David, tenemos mucho que profundizar en esto y razonar, pero sobre todo la comprensión. A mí me interesa muchísimo que se comprenda este tema, porque es muy, muy importante para nosotros como cristianos. Ahora, ¿sabes por qué la Biblia habla de Jesús como Mesías? ¿Tú lo sabes? ¿No? Jesús, cuando la Biblia habla que Jesús es el ¿qué? El Mesías, ¿sí o no? ¿Qué significa la palabra Mesías? Mesías significa ungido. No sé si tú sabías. Ungido. Y Mesías es ungido o Salvador. Esto se lo dice el ángel a María cuando se manifiesta y le dice: y será por nombre Jesús, el cual significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Pero algo bien interesante, ¿por qué se le llama Mesías? Se le llama ungido. ¿Por qué, mis hermanos y hermanas? Por el pacto que Dios hizo con David. Y esto es bien interesante. Dios está estableciendo un pacto con David. Pero para comprender esto, en el punto número 1 de mi sermón, necesitamos entender lo que significa la palabra pacto. ¿Has escuchado hablar de un pacto o no? ¿Mande? ¿Qué es un pacto? ¿Alguien sabe lo que se le viene? ¿Qué se te viene a la mente por pacto? Una promesa. ¿Qué más? Una promesa entre 2 personas, ¿sí? Un acuerdo, ¿sí? Un contrato, también se podría definir de esta manera. En realidad están correctos en sus definiciones. Es una promesa que se realiza entre ambas personas. Pero esto es bien interesante y es la diferencia entre un pacto y un contrato o un compromiso. ¿Por qué? Porque el pacto tiene por obligación el cumplimiento de ambas partes. Y el que no cumplan el castigo, ¿cuál es? La muerte. Esa es la diferencia en un pacto a un contrato. Si tú no cumples un contrato, ¿el castigo cuál es? Por lo general son cuestiones económicas. ¿A poco no? Pérdidas económicas o pérdidas de bienes o intereses moratorios. Bueno, aquí en el pacto no es así.
en el pacto es, si no cumples, hay que muerte. Supongamos que si yo tengo un pacto, hago un pacto con Alejandro o con Miguel Ángel, y yo no cumplo mi parte, ¿yo qué tengo que hacer? Morir. Así de fácil, así es un pacto. Ese es un pacto. Entonces, esto es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque yo decía que esos pactos que hacemos con Dios, ¿no? De que, Señor, yo hago un pacto contigo. Mira, te voy a dar 1,000 pesos a la iglesia y tú me regresas, pues, el 10%. Yo he escuchado ese tipo de comentarios. ¿Será Dios así? ¿Dios operará así? A ver, para empezar, ¿tú crees que puedas cumplir un pacto con Dios? Así al 100%, o sea, pregunta, ¿tú crees que puedas? Claro que no, no podemos, hermanos. No podemos, por más que deseemos. Y en nuestro corazón está el hacer algo, a lo mejor un compromiso, pero no podemos. ¿Por qué? Pues porque somos pecadores, porque hay muchísimas circunstancias. No se puede hacer un pacto con Dios. Pero Dios sí puede hacer un pacto con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo hace por Él mismo. Y entonces ahí, pues no hay quien violente nada. No sé si me explico, porque Él lo está haciendo por Él mismo. Y esto es bien interesante, porque con David, Dios le está haciendo un pacto con él. Fíjense, en el contexto y en el entorno bíblico es lo siguiente. David ya está establecido como rey, ya ganó Jerusalén, ya llevó el arca a Jerusalén. ¿Te acuerdas de eso? Y lo veíamos la semana pasada. Ya se establece David como rey, ya gana fuerza, ya está ahí establecido, ya es coronado rey. Y ahora dice, voy a edificarle una casa, ¿a quién? A Dios. Y Natán, el profeta en ese momento, le dice, haz bien, haz como tu corazón te parezca, porque Dios está contigo, adelante. Pero de pronto en la noche, Dios se le presenta a Natán y le dice, no, David no me va a edificar casa, sino ¿quién? Su hijo. Yo voy a levantar a uno de su linaje, y aquí es donde nos queremos centrar y es donde yo me quiero centrar, que él me va a edificar casa. ¿Y quién edificó casa a Dios? ¿El gran templo de quién? De Salomón. No sé si tú has leído esa historia, pero más adelante en el libro de los Reyes se manifiesta y se ve cómo en el libro de las Crónicas, cómo se muestra la grandeza y la belleza del templo de Salomón. Pero a eso se refería el Señor con el pacto a David. No, o sea, sí, pero no. ¿Recuerdas el inicio de mi sermón? Toda la Biblia apunta a una sola historia, a un solo objetivo. ¿Cuál es? El plan de redención de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. Para su pueblo. Ahora, este pacto y todos los pactos, mis hermanos, apuntan al plan de redención. Hay 3 pactos generales, y aquí pónganme mucha atención. 3 pactos principales. ¿Cuántos pactos hay principales? 3. El primero es el pacto de redención. ¿Cuál es el pacto de redención? Es el pacto que se hace y el compromiso o que se genera entre el Padre y el Hijo en la eternidad. ¿Sí? O sea, es un compromiso que hace el Padre con el Hijo desde la eternidad. El primer pacto. ¿De qué? De la redención del pueblo. ¿Sí me explico? Ese es el primer pacto. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, y en el Nuevo Testamento, cómo lo afirman y lo confirma nuestro Nuevo Testamento. ¿Sí queda claro eso? Primer pacto. Segundo pacto. Pacto de Dios con el hombre, con Adán y Eva. Y ese pacto se le llama pacto de obras. Segundo pacto, pacto de obras. ¿Cuál es el primer pacto? ¿El pacto de qué? De redención. ¿El segundo pacto cuál es? Pacto de obras. ¿El que hace Dios con quién? Con Adán y con Eva. ¿Sí queda claro? Cuando estaban en el jardín, miren, dice, los pone en el jardín y les dice, de todo árbol pueden comer, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque cuando de él coman, ciertamente ¿qué? Ese es el primer compromiso que Dios hace con el hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Comió, desobedeció y se rompió y se acabó el pacto de obras. ¿Queda claro eso? 2 pactos. Y el último pacto es el pacto
de gracia, o el pacto, el nuevo pacto. ¿En quién? En Jesús. ¿Sí queda claro esto? Otra vez, 3 pactos. El primero es el pacto de ¿qué? De redención. El segundo, ¿cuál es? Pacto de obras. Y el tercero, ¿qué es? El nuevo pacto o el pacto de gracia, que así también se le denomina. ¿Queda claro hasta aquí? Pero ojo, espérenme. Entre el pacto de obras y el nuevo pacto hay muchos pactos que Dios estableció con los hombres. Este es el pacto de Dios con Abraham. De tu descendencia serán benditas ¿qué? Todas las naciones. ¿Te acuerdas? El pacto de Dios con Noé. Primero está con Noé y luego con Abraham. Que dice, hey, vuelvan otra vez a poblar la tierra. ¿Sí? Otra vez. Pueblen. Y yo les haré un pacto con ustedes que nunca más morirán por agua. ¿Te acuerdas de eso? Y estableció una señal en el cielo. ¿Cuál fue? El arco iris. ¿Sabes lo que significa el arco iris? El arco iris tiene un significado. Y no significa eso que están ahí, ¿cómo se llama? Hablando, ¿no? Del LGBT, queer, RZW, XY. No, no significa eso. El arco iris está, ¿cómo es? Es un arco. ¿Verdad? Es un arco iris. Pero fíjate, es como un arco de flechas. ¿Sí? Tiene la misma forma. Pero está acostado el arco de flechas. Eso es el simbolismo que tiene. Dice Dios, mi arco nunca más estará en contra del ser humano. Yo lo acuesto y lo pongo boca abajo. Y cada vez que llueve y tú ves al cielo y ves el arco iris, ese es mi arco que me quité y lo puse boca abajo. ¿En señal de qué? De que yo nunca más inundaré la tierra. Eso significa el arco iris. Es una promesa. Y ese es un pacto de Dios con el hombre. Luego viene el pacto de Dios con Abraham. Luego viene el pacto de Dios de que con la ley, cuando Dios le da la ley a Moisés y dice, obedézcanla y vivirán. ¿Te acuerdas de eso? En el Sinaí. Y luego viene el pacto de David. Este pacto, mis hermanos, que es bien interesante. Dios lo hace. David, ¿qué quería? Ponerle una casa. Pero Dios dice, no. Tú no me vas a edificar ninguna casa, no me vas a construir nada. Yo voy a hacer algo diferente porque yo tengo un plan. Y esto quiero que quede claro, hermanos. David no sabía el plan de Dios. A ver, te lo voy a poner así de sencillo. ¿Tú y yo sabemos el plan de Dios? ¿Sí o no? Para cuando Él regrese, ¿a poco no? Sabemos que Él regresará. David sabía que iba a traer redención a su pueblo, así de fácil, pero el cómo no lo sabía. Y tú y yo tampoco lo sabemos, no sabemos ni la hora ni cómo será, pero sabemos que Él vendrá, ¿sí o no? Estamos igual que David, muy similar a David, ¿sí me explico? El gran detalle que tenemos a diferencia de David es que nosotros ya conocemos el cumplimiento del nuevo pacto y cómo se llevó a cabo. No sé si me explico, ¿sí queda claro esto? Y esto es muy importante para nosotros y es muy importante para ti y para mí. Mira, quiero que por favor analicemos el pacto con David. ¿Definición de pacto quedó clara, hermanos? ¿Sí? Es un compromiso. Es un compromiso entre Dios y los hombres. Pero la gran diferencia que se tiene en el pacto del compromiso, ¿qué es? Que si no cumples, ¿qué es? Muerte. Hay 3 pactos de manera general. Pacto de redención, pacto de obras y el nuevo pacto en la sangre de Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Chequen. El Mesías, se le llama Mesías a Jesús, ¿por qué? Porque Él iba a ser el ungido, el descendiente de David. Es más, Él es el descendiente de David, del linaje de David. ¿Has visto las genealogías en tu Biblia? Cuando te toca leer las genealogías dices, ay, esto que dan puros nombres y luego ahí, que si está la muchacha embarazada o la mujer embarazada, dice, ay, voy a leer las genealogías a ver si encuentro un nombre que me gusta, ¿no? Y ahí le andas buscando significado. Las genealogías no son para eso. Las genealogías marcan un punto crucial en la historia de la redención dentro del pueblo de Dios. Y es importante, ojo, el pueblo de Dios no es el pueblo étnico hoy de Israel. ¿Sí queda claro esto?
Porque luego también dicen, es que el Israel de hoy es el pueblo de Dios. No, no, espérame, no. El pueblo de Dios son todas las personas que hemos creído, ¿en quién? En el Mesías, en Jesús. Judíos, gentiles. ¿Sí te explico? O sea, israelitas hay allá que creen en Jesús, ellos son el pueblo de Dios. No es el Israel étnico actualmente. Es más, ahorita el pueblo de Dios, y no ahorita, desde el inicio el pueblo de Dios siempre fue elegido por Dios. Y nunca fue porque ellos quisieron elegir a Dios. Y esto lo he puesto en muchas ocasiones y lo he explicado de muchas maneras. ¿Quién hizo a Adán? ¿Dios hizo a Adán o Adán se hizo a sí mismo? Dios hizo a Adán. ¿Quién hizo a Eva? ¿Quién eligió? De los hijos que empezaron a adorar a Dios, nacieron dos. Abel y ¿quién? Y Caín. ¿De quién eligió la ofrenda de quién? ¿Dios eligió la ofrenda de quién? De Abel. ¿Verdad que sí? Y la de Caín no. ¿Quién eligió? ¿Abel o Caín? Digo, ¿Abel o Dios? Dios. ¿Quién eligió a Noé? ¿Quién eligió a Abraham? ¿Quién eligió a Isaac? ¿Y a Jacob? Todo siempre ha sido, ¿por qué? Por elección. Siempre. ¿Quién te eligió a ti? Dios. Todo ha sido por elección. ¿Por qué crees que estás aquí? Yo siempre digo eso. ¿Por qué crees que estás aquí? No es por ti. Es porque la decisión que tomaste de venir, Dios ya la tenía decretada desde antes de la fundación del mundo, porque ibas a venir a esta hora y en esta fecha hoy. O sea, tus decisiones están supereditadas eternamente por el Dios grande de Israel. Así de fácil. ¿Tú sabes por qué tomas esas decisiones? Porque Dios las decretó, que las tomaras. No, a ver, espérame, es que yo tengo libertad. Sí, pero tu libertad está esclavizada siempre. ¿No te has fijado en eso? ¿Por qué hago esto y por qué no? ¿Por qué? En Cristo seguimos esclavos ahora de Dios. Sin Cristo éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver. Ahora algo muy interesante, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Quiero que vayamos por favor ahí mismo en segundo libro de Samuel y que analicemos el pacto. Dios habla con Natán y le dice, le vas a decir esto a David. Y en el versículo 12, quiero que analicemos este punto, familia, porque es muy interesante. La Biblia nos habla de un plan. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Lo vuelvo a reiterar. La Biblia habla del plan de redención, o sea, de salvación para su pueblo. Y analicemos el pacto de Dios con David. ¿Sí? Fíjate lo que dice el pacto de Dios con David en el versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos. ¿Y qué dice? Y duermas con tus padres. Esto quiere decir que cuando ya mueras, ¿sí? Yo levantaré. ¿Quién va a levantar? ¿Quién? ¿Te fijas que es por elección? Aquí lo vemos. Yo levantaré. Dice, después de ti a uno, ¿de quién? De tu linaje. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de ¿qué? ¿El trono de qué? Hasta ahí. Fíjate lo que le está diciendo Dios a David. Mira, David, yo voy a levantar, cuando tú te mueras, yo voy a levantar a uno de tu linaje. Él me va a edificar una casa. Ojo, no se va a tratar de lo que él quiera hacer, sino que yo lo voy a afirmar. La palabra afirmar es muy interesante porque habla de confirmarlo. Él lo va a establecer y él lo va a mostrar y él lo va a poner. No va a haber quien lo mueva. Pregunta, si yo me voy a la historia de la narrativa bíblica, más adelante, ¿quién fue el que le construyó casa a Dios? Ya lo expliqué. ¿Quién fue? Salomón. David tuvo muchos hijos, pero Salomón fue hijo ¿de quién? De Betsabé. ¿Te acuerdas de eso? Lo vamos a ver más adelante. Salomón fue hijo de David con Betsabé. Y Dios permitió que Salomón le construyera el templo de Salomón. Ahora esto es bien interesante. ¿Por qué?
Porque si nos vamos a la narrativa bíblica, se cumplió. Pero pregunta, ¿el linaje de David sigue todavía vigente hasta hoy? ¿Cómo podemos rastrear el linaje de David? No, el linaje de David quedó destruido. Ya la dinastía de davídica ya quedó fracturada a lo largo de los siglos. Pero aquí está diciendo, y aquí se está mencionando, hermanos y hermanas, que iba a estar para siempre y permanecer para siempre. Tú puedes decir, bueno, el linaje de David es el Israel que existe ahorita, sí, pero ya está mezclado, ya no es limpio completamente, pero están los judíos ortodoxos, pero inclusive los judíos ortodoxos, por todo lo que ha padecido los judíos a lo largo de los siglos, hasta el día de hoy no hay un linaje limpio. ¿Sí me explico? ¿De qué está hablando? ¿Verdaderamente está hablando de personas? ¿Qué está diciendo el Señor? Esto nos da muchísima luz en las Escrituras también. Esto lo profetizó también Jeremías. ¿Te acuerdas del profeta Isaías? ¿Te acuerdas del profeta Isaías o no? Isaías dice, y utilizamos estos versículos en muchas ocasiones para hablar de Navidad o de cosas así. Miren, ¿serías tan amable de acompañarme a Isaías y ver estas profecías? Quiero que vayamos por favor a Isaías más adelante. Isaías capítulo 9, por favor. Versículo 1. Ojo. Los judíos o los israelitas estaban esperando el Mesías. ¿El Mesías cuál era? Y lo siguen esperando. ¿El Mesías quién era? El descendiente de David, un gobernante como David, que los iba a dar libertad, como David. ¿Sí me explico? Y hasta el día de hoy lo siguen esperando. Y los profetas profetizaron de este Mesías. Pero incluso los profetas no sabían cómo sería o de qué estaban hablando. Checa lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 1. En mi subtítulo de mi Reina Valera, no sé si en la tuya, ¿qué dice? En la mía dice, nacimiento y reinado del Mesías. ¿También así? Fíjate lo que dice en el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto, revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Y luego fíjate esto, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué dice? ¿Este versículo te suena? En Navidad, ¿no? Lo ponen y porque un niño os será nacido. Pero lo ponemos y mira, qué romántico. Y lo asociamos ¿con quién? ¿Con quién? Con Jesús. Porque nosotros ya sabemos que Jesús es el Mesías. Pero aquí Isaías no sabía que es Jesús. No sé si me explico. Pero aquí el pueblo de Israel decía, o sea, un niño nos es nacido. ¿De qué está hablando? Del niño que puso Dios a David, que le dijo, un descendiente tuyo nacerá y me edificará casa y será su nombre y su trono será estable permanentemente. No sé si me explico. Para un israelita leer esto significaba el pacto que hizo Dios ¿con quién? Con David. ¿Te fijas? Ellos no lo ligan con Jesús, nosotros sí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, ¿de quién está hablando?
un niño, pero Salomón ya pasó. O sea, en la historia Salomón ya pasó. ¿De qué está hablando? Isaías, yo me imagino también en la revelación, pues ¿de qué niño habla? O sea, no sé. Nosotros ya sabemos. Fíjate cómo se va a llamar. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de qué. ¿A poco no le llamamos así a Jesús? ¿Verdad que sí? Checa lo que dice en el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de quién. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará ¿qué? Esto. Para un israelita, en este momento, leer esto, se le venía a la mente ¿qué? El pacto de Dios ¿con quién? Con David. Ah, es que a David Dios le prometió que iban a ser uno. Ah, entonces no era Salomón, porque Salomón ya pasó. Entonces, ¿de quién está hablando? No sé si me explico esa incógnita. ¿De quién está hablando? Y fíjate lo que dice Isaías en el capítulo 11, para acabar esto todavía. ¿Listos? Versículo 1. Saldrá una vara del tronco ¿de quién? De Isaí. ¿Quién era el papá de David? Isaí. ¿Te acuerdas del papá de David? Así se llamaba, Isaí. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él ¿qué? El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Con el espíritu de sus labios matará al ¿qué? Este también versículo apunta ¿a quién? Al Mesías. Nosotros sabemos que apunta ¿a quién? A Jesús. Pero un israelita en este momento lo asociaba ¿con qué? Con el pacto de Dios. ¿Con quién? Con David. ¿Sí queda claro esto, hermanos? Esto es maravilloso para ti, para mí. Imagínate que tú eres un israelita y dices, ¿de qué está hablando? Pero cuando viene Jesús, cuando se le anuncia el ángel a María y le da estas señales, es Él, eres tú, Jesús de Nazaret. Quiero regresar al segundo libro de Samuel. ¿Queda claro esto, cómo se va entrelazando o no? A lo largo de la historia y cómo se va moldeando. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel otra vez. Vamos en el versículo 13, dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí, ¿qué? Hijo. A ver, en el 14, perdón, yo le seré a él, ¿qué? Padre y él me será, ¿qué? Jesús era hijo de quién? De Dios. Checa, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos, ¿de qué? De hombres. Verso 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Verso 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establemente, ¿qué? Eternamente. A ver, Dios va a afirmar el trono ¿de quién? De David. Ya vimos Isaías y decían, todos lo asocian a este pacto. Más adelante, todos cuando nace un hijo, dicen, todos lo asocian a este pacto. Antes de este pacto davídico, lo asociaban al pacto que hizo Dios con Abraham, con Isaac. ¿Sí me explico? Antes. Pero después de David,
Todas las demás profecías las asociaban con este pacto y estaban esperando que se cumpliera este pacto. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 1, por favor. Perdónenme, hermanos, pero creo necesario estar yendo y viniendo dentro de las Escrituras para poder explicar esto. Capítulo 1, versículo 1. ¿Listos? Las genealogías. ¿Por qué Mateo empieza con una genealogía? Porque Mateo fue un evangelio escrito para los judíos. Y los judíos sabían muy bien que si Mateo empezaba con una genealogía, al Mesías tenían que rastrearlo por medio de ¿qué? ¿Del linaje de quién? De David. ¿Por qué? Por el pacto davídico. ¿Sí queda claro? Checa lo que dice lo siguiente. Capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién? Si tú fueras un judío del primer siglo. A ver, el niño del que habló Dios a David es él. Yo he escuchado testimonios de judíos, hermanos, que creen en Jesús y ellos tienen prohibido leer el Nuevo Testamento, los judíos, lo tienen prohibido, sobre todo cualquier evangelio, sobre todo los evangelios. Y yo escuché un testimonio de un judío que dijo, cuando fui a un hotel, me hospedé en el hotel en Estados Unidos y llego y abro el cajón de mi mesa de noche y había un Nuevo Testamento. Es un ministerio que se llama Gedeón. No sé si tú los has visto, son puros Nuevos Testamentos chiquitos. Y cuando abro, lo cierro. Y digo, no, o sea, no puedo leerlo, no puedo verlo, ¿no? No puedo. O sea, es algo que no puedo, yo no puedo hacerlo. Y ahí estaba, y me quedé una semana ahí en Estados Unidos de negocios, y ahí estaba el Nuevo Testamento, y dije, lo voy a tirar, pero dije, no, y una noche estaba sentado, abro la cajonera, saco el Nuevo Testamento y lo abro. Evangelio de San Mateo, y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y cuando leí eso lo tiré y dije, no puede ser. ¿De qué me está hablando? No puede ser. Jesús no es hijo de David. Y entró más mi duda, decía él. Entró más mi duda. Y ahí lo dejé tirado y volteaba y lo veía y me dormí. Y eso me rondó toda la noche. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. No puede ser. Y al siguiente día lo agarré en la mañana y empecé a leer. Cuando llegué a la historia de cuando Jesús entró a Jerusalén, montado en un pollino de asna, ¿te acuerdas de esa historia? Para nosotros es muy familiar, para un judío no. Y entró y dije, tiré el Nuevo Testamento y caí de rodillas y dije, eres tú. El cumplimiento de todas las profecías se cumplen en Él. No puede ser. ¿Qué estaba haciendo? Este hombre se hizo creyente. Su familia lo rechazó. Lo humillaron y lo corrieron de su casa. Pero dice, pero ahora sé quién es el Mesías. Del que habló el Señor a David y le dijo, afirmaré tu trono eternamente. Él es. Hermanos, para ti, para mí esto puede sonar muy cotidiano y muy común. Lees esto y yo te aseguro que cuando leías, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, dices, bueno, pues quién sabe por qué dice que es hijo de David. Es más, no sé ni cuál David, no sé a qué se refiere, hermano, y lo tomas a la ligera. ¿Te acuerdas que empecé esto? ¿Nuestra fe es razonable? ¿Te acuerdas? Porque mi fe tiene una razón de ser y mi fe tiene un cumplimiento a lo largo de la historia.
Mi fe no es fe obscura y negra y mística solamente. Mi fe es un razonamiento dentro de la historia. Y antes de David hay más. Pero ahorita estamos en David. Este pacto se cumplió y se llevó a cabo. ¿En quién? En Jesús. ¡Wow! Hermano, tú sabes por qué es hijo de David. Y así Pedro predica en su primer sermón, porque él es descendiente, él es el linaje de David. Quiero que vayamos a Hechos, por favor, capítulo 2. Más adelante, después de los evangelios, después de la ascensión, ya cuando Jesús sube a la gloria, los discípulos se quedan. Y esto es impresionante, familia. ¿Por qué? Porque Pedro lo predica en su primer sermón. Hechos capítulo 2, versículo 29. ¿Listos? Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca quién? David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, o sea, David fue profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su qué, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién? Al Cristo. Esto es ungido, esto es igual a Mesías. Dice, para que se sentase, ¿en dónde? ¿Te suena esto? ¿Al pacto que vimos ahorita de Dios con David? ¿Te suena esto? Pedro está predicando de ese pacto y les está diciendo, ¿se acuerdan del pacto que Dios hizo con David, hermanos? Le está predicando a israelitas, a judíos. Y les está diciendo, ¿se acuerdan? Bueno, ese pacto se cumplió. ¿En quién? En Jesús. ¡Wow! ¡Wow! Quiero que vayamos más adelante. Romanos capítulo 1, versículo 2. En el que sigue. 1. Y concluyo con esto. Romanos capítulo 1, versículo 1, por favor. ¿Listos? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era ¿de quién? ¿Según quién? ¡Wow! Analiza esto con pon tu mirada con atención en esto, con lo que leímos ahorita en segundo libro de Samuel capítulo 7. Vamos a leerlo desde el versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Quién le dijo eso a David? Natán el profeta. ¿Te acuerdas? Y se escribió y lo cumplió. Checa, acerca de su hijo. ¿Del hijo de quién? Del Señor. ¿Te acuerdas que lo leímos ahorita? Y él me será a mí, ¿por qué? Por hijo. Aquí Pablo lo está explicando. Eso, el pacto davídico, lo está explicando aquí en estos pocos versículos, el cumplimiento de ese retoño, de ese niño que iban a hacer para firmar el trono de David perpetuamente, eternamente. Es Jesucristo. Dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¡Wow! Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Por eso Jesús dice, este es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre. ¿Te acuerdas que lo dice? ¿A qué se refiere? Todos esos pactos que se establecieron en la antigüedad, Jesús los toma, los cumple a la perfección y Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Dice Jesús, yo soy el cumplimiento de todos esos pactos.
del pacto davídico. ¿Se acuerdan? Me imagino a Jesús con sus discípulos explicándoles esto. ¿Se acuerdan del pacto que mi padre hizo con David, su rey? Sí, yo soy. Yo soy. No era Salomón, era yo. ¡Wow! Y me imagino a todos ellos así con la boca abierta, regresando todas las escrituras, porque ellos se criaron conociendo todas esas santas escrituras y dijeron: ¡wow! Eres tú. ¿No me creen? ¿No me creen que soy yo? Tráiganme paralíticos. A ver, levántate, anda. Los ojos ven, los ciegos ven. Los sordos, ¿qué? Oyen. Ahí está. ¿No me creen? Voy a entrar a Jerusalén montado en un hijo de asna. ¿Se acuerdan de esa profecía? ¿No me creen? Nací en Belén. Otra profecía cumplida. ¿No me creen? Nací de una virgen. ¿No me creen? Y así, profecía tras profecía, cumplimiento tras cumplimiento, pacto tras pacto. Él lo cumplió. El nuevo pacto en su sangre. Para ti, para mí puede sonar muy familiar todo esto. Pero te digo algo, hermano. Te digo algo, hermana. No es cualquier cosa. Mi Señor tiene un cumplimiento de su revelación en Él, en la historia de la humanidad. Jesús vino. Dios se hizo carne. Habitó entre nosotros. Cumplió lo prometido, murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados, para la expiación de nuestros pecados, tomó nuestro lugar en el Calvario, estuvo en la tumba, venció a la muerte, resucitó, ascendió a la gloria y vendrá, y vendrá. No sé cuánto falte para su venida, pero lo que sí te puedo asegurar es que Él vendrá. Y tomé una frase de uno de los padres de la iglesia, de Agustín de Hipona. No sé si tú has escuchado hablar de San Agustín, se le llama así San Agustín o Agustín. Me gustó mucho esto que él decía, y concluyo con esto: Dios cumple sus promesas, ¿sí o no? Él cumple, Él cumple. ¿Cuánto se va a tardar? No lo sé, pero Él lo va a cumplir. Él vendrá. Checa. Dice Agustín, Dios dijo: no te dejaré solo. Se lo dijo a David: estableceré tu trono eternamente. No te dejaré solo. Yo estaré siempre contigo. Hey, ¿Dios le cumplió, sí o no? ¿Sí o no le cumplió Dios a David? Claro que sí. Oye, Dios también nos dijo a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo nos dice: no te dejaré solo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decía Agustín lo siguiente: si te lo promete un hombre, lo creerías. Si un hombre te promete que no te va a dejar y que estará ahí hasta el final, ¿sí o no, por amor a ese hombre o a esa persona? ¿Sí o no le crees? Claro que le crees. Es más, pero si te lo promete Dios, y en forma de pregunta dice Agustín, ¿por qué dudas? Si Él lo prometió. Es más, dice, ha hecho la promesa, ha cumplido promesas a lo largo de los siglos. Es más, ha dejado muchas cosas para hacer y cumplir esas promesas, y las ha cumplido todas al pie de la letra. Oye, sus promesas las ha dejado escritas, y cuando Él dice, no te dejaré, lo dejó escrito. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí o no lo dice? Sí lo dice. Lo dejó escrito. Hermanos, tienes una garantía, decía Agustín. Esa garantía es que lo escribió Él, es que lo dijo. Así que, estate seguro, porque lo dijo. Él cumple sus pactos, porque Él los establece. Él cumple sus promesas, porque Él las establece. Hermanos, cuando leas acerca de los pactos, cuando leas este pacto davídico, cuando leas en el Nuevo Testamento que tenemos nosotros que Jesús era del linaje de David, que no se te haga cualquier cosa.
Recuerda, Dios prometió que vendría. Él lo cumplió, Él lo hizo. Estableció un nuevo pacto en Él, en su sangre, en la sangre del Cordero. Él lo hizo. Hermanos, pertenecemos a Él, estamos en Él y somos para Él. Confiemos y descansemos en que Él cumple sus promesas. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, muchísimas gracias, Dios, por el pacto que pudimos estudiar el día de hoy. Podemos ver cómo tú cumples, prometes y cumples, Señor. Gracias. Muchísimas gracias, Señor, porque tú dijiste que vendrías y viniste en forma de niño, te encarnaste en la Virgen, te hiciste hombre, descendiente del linaje de David. Oh, mi Jesús, ayúdanos a verte en todos lados, Señor. Ayúdanos a no ignorar las promesas de estos pactos, de este pacto, del nuevo pacto en ti, mi Jesús. Oh, esta promesa la cumpliste, mi Dios, de una manera extraordinaria, de una manera precisa, en el tiempo, en la forma, en todo, mi Dios. Gracias. Muchas gracias, porque yo sé que tú nunca nos dejas solos. Te ruego con todo nuestro corazón que por favor nuestra alma tenga descanso en ti, porque es frágil, es más sensible que el cristal. Nuestra alma es tan fluctuante, mi Señor, que trastabillea tras cualquier cosa. Perdónanos y gracias por tu amor que no tiene medidas, que no tiene límites. Gracias por la redención y gracias por la fe. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Dios Todopoderoso. Gracias. Oramos en tu nombre, Cristo, y decimos, familia, amén. Hermanos, confiemos en el Señor. Amén. Él lo dijo, lo hizo y lo sigue haciendo. Vamos a ponernos de pie, por favor, para concluir el estudio del día de hoy. También te invito, si tienes alguna ofrenda para poner en la cajita de las ofrendas, al final lo puedes hacer. Vamos a orar para despedir y oremos de una vez por las ofrendas. Señor, el día de hoy te agradecemos mucho el que tú nos permites ofrendar un poquito de lo mucho que tú nos has dado. El día de hoy queremos pedirte, por favor, que bendigas las ofrendas, que seas tú tomando el control de las mismas en la administración, que nos ayudes a administrar el recurso de una manera adecuada para continuar con el extendimiento de tu reino, que tú te lleves toda la gloria y la adoración incluso ahí. Te pedimos también con todo nuestro corazón que no nos des mucho ni nos des poco, danos lo necesario, pues no sea que nos des mucho y nos olvidemos de ti, y no sea que nos des poco y pensemos en pedir prestado o incluso robar y blasfemar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que seas tú testificando en nuestro corazón que tú eres Rey, que tú eres Señor. Guárdanos y líbranos de la maldad. Ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares en esta noche, y gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar aquí presentes. Estamos en tus manos, llévate toda la gloria y la adoración en lo que resta de la semana. En el nombre de Jesús oramos y decimos, familia, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo a las 12 del mediodía, ¿sale? El viernes hay reunión de oración de mujeres. Si puedes asistir, hermana, bienvenida, ¿sale? Gracia y paz.